Capsong. Los datos agrupados son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados. La media se calcula sumando todos los productos de marca de clase con la frecuencia absoluta respectiva y su resultado dividirlo por el número total de datos. La moda es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. En tablas de frecuencias con datos agrupados hablaremos de intervalo modal. La moda se representa por MO. LI, extremo inferior del intervalo modal, o sea, intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. FI, frecuencia absoluta del intervalo modal. FI menos 1, frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Y FI más 1, frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. TI, amplitud de los intervalos. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por M. LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N sobre 2 es el número total de datos sobre 2. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. FI es la frecuencia absoluta del intervalo mediano y TI es la amplitud de los intervalos. Para poder sacar la media, la moda y la mediana se necesita acomodar los datos en una tabla. Primero será la categoría, que es la clasificación de los datos, y tenemos la categoría A, B, C y D. El intervalo de 0 a 5, el intervalo es el grupo de datos, en este caso desde 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. La marca de clase nos ayuda a que no se cuente el mismo dato en dos intervalos, y para esto colocamos un decimal, que sería 0.1 y 5.1 y así. Para poder sacar la frecuencia absoluta acumulada, primero se tendrá que pasar el primer número, que sería el 4, a la siguiente columna. Este 4 se sumará con el número de la columna de la frecuencia absoluta, que es el 6, y después ese 6 más el 4 sería el 10 y así sucesivamente. 10 más 21, 31, 31 más 12, 43, es el total de datos que tenemos. Por último, para sacar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta, simplemente se le coloca abajo el número 43 porque con ese se va a dividir y estos se sacarán en decimales. Para sacar la media se necesita sacar la marca de clase promedio primero, y para eso se tiene que sumar el 0.1 que tenemos más el 5.1, y esto se divide entre 2, que nos dará 2.6, y después a esto se le tendrá que multiplicar la frecuencia, y después de tener la marca de clase promedio se multiplicará por la frecuencia absoluta. En este caso 2.6 por 4 que da igual a 10.4, y así es como quedaría nuestra tabla: 10.4, 45.6, 264.6, 211.2, y todos estos números se sumarán y se dividirán entre 43, que es el número total de datos que tenemos. El resultado de nuestra suma es 531.8, y esto, cuando se divide entre 43, nos da una media de 12.36. Para la moda se tiene que identificar en la columna de frecuencia absoluta el número mayor. En este caso es la categoría C, con la frecuencia absoluta de 21. Para poder sacar la moda necesitamos identificar los datos. El intervalo de la moda es la categoría C, y en la categoría C encontramos el límite inferior, que es el número 10, que está marcado con color verde. Después la frecuencia modal, que es de color café y está marcado con un color café. Después la frecuencia anterior, que es de color amarillo, y luego está la frecuencia de color rosa, que es la frecuencia posterior.
para, para multiplicarlo después por 5, ya que esta es la amplitud. Una vez sustituido los valores en la fórmula y haberlos ya resuelto, da como resultado que la moda es igual a 13.125. Para sacar la mediana se necesita buscar un número mayor a 0.5 en la frecuencia relativa. En este caso vuelve a ser la categoría C con 0.720. Para sacar la mediana se necesita identificar los datos. Los datos son: el límite inferior de la mediana es el número 10, el número total de datos que son 43, la frecuencia anterior que es el número 6 y la frecuencia de la mediana que es 21 por la amplitud. Sustituyendo la fórmula nos queda 13.690, que esto sería la media.